la radiografía de... con el doctor Manuel Lavariega. Vamos a hacer una radiografía de la salud y las enfermedades. El doctor Lavariega y sus invitados serán los encargados de explicarnos todo lo relacionado con el mundo de la medicina. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Qué gusto saludarlos a todos ustedes. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde las oficinas y desde la cabina de Caldero Radio. Este día miércoles 14 de septiembre, son las 5:10 de la tarde y estamos muy contentos por estar empezando nuevamente su programa que se llama La Radiografía. Vamos a tener un programa muy interesante, muy divertido y sobre todo muy útil para todos ustedes. Hace rato estaba platicando con un colega y justo me decía que uno de los objetivos de los médicos hacia los pacientes pues es entregarles información que sea útil y sobre todo que sea entendible para que puedan tener toda la información, estén bien explicados, estén bien entendidos y a partir de ahí puedan prevenir todos estos síntomas que hemos platicado a lo largo ya de varios programas. Así que, pues bueno, quiero también dar las gracias a Juan Carlos Escalante, mi querido Cha y a Jazz que están en la producción. Y también quiero agradecer a todos ustedes por estar pendientes de estas transmisiones. He recibido muchos mensajes y muchos contactos para poder platicar de muchos temas. Ya hemos tomado nota de prácticamente todos para poder invitar a médicos especialistas en esa área y que ustedes puedan resolver absolutamente todas sus dudas. Recuerden que esta transmisión la pueden seguir por mis redes sociales, DR Lavariega Saráchaga, también lo pueden hacer por las redes oficiales de Caldero Radio y también en la página web de la estación en donde pueden también escuchar esta transmisión. Para los que no están en vivo, pues los que están viendo ya en los próximos días esta transmisión, también pueden dejar todos sus comentarios. Con todo gusto vamos a responder cada una de sus dudas para que juntos podamos cuidar nuestra salud. Recuerden también seguirme en mis redes sociales. Me pueden encontrar como DR Lavariega Saráchaga en prácticamente todas ellas. También en mi página web tengo 2. Próximamente vamos a tener una más, pero ya les platicaré por qué. Y pueden encontrarme como www.manuel-lavariega-sarachaga.com.mx y también los invito a que me escuchen todos los fines de semana en el Heraldo Radio en el 98.5 de FM a las 3:30 de la tarde. Ahí tenemos una cápsula en salud con mi querido tocayo Manuel Zamacona, a quien le envío saludos y quien también pues tiene su programa que se llama Zona de Noticias y ahí platicamos de muchos temas en salud. Así que mi querido Cha, si me ayudas con la cápsula para darle la introducción a nuestro invitado. La hipertensión arterial es una enfermedad crónica en la que aumenta la presión con la que el corazón bombea la sangre a las arterias para que circule por todo el cuerpo. El sobrepeso y la obesidad pueden aumentar la presión arterial. Suben los niveles de glucosa en la sangre, colesterol, triglicéridos y ácido úrico, lo que dificulta que la sangre fluya por el organismo. A nivel mundial se estima que existen más de 1,000 millones de personas con hipertensión. En México se habla de 30 millones. Y el IMSS atiende a 6 millones de personas que acuden periódicamente a consulta externa de medicina familiar para tratarla. La mayoría de las personas que padecen la hipertensión arterial no lo saben porque no tienen ningún síntoma, por ello es llamada una enfermedad silenciosa, pero hay quienes pueden presentar dolor de cabeza intenso, zumbido de oídos, sensación de ver lucecitas, visión borrosa, dolor en el pecho y o lumbar, tobillos hinchados. Es importante realizar chequeos continuos para prevenir este y otros padecimientos, además de escuchar a los expertos para tener una información clara. Quédate con el doctor Manuel Lavariega y su invitado, el doctor Luis Eduardo Parra Gallegos, para que nos den la radiografía de la hipertensión arterial. Pues bueno, ya escucharon este tema tan interesante y tan importante, también los números. Créanme que hay muchísimas personas que son hipertensas y no lo saben, y sobre todo porque esta enfermedad no genera ningún tipo de signo ni tampoco ningún tipo de síntoma en un inicio. Realmente los síntomas son muy subjetivos y eso cuando se llegan a presentar, así que por eso es importante que ustedes estén muy pendientes y acudan a chequeos, acudan a revisiones y sobre todo a hacer diagnósticos precisos, que eso es justo lo que nos va a platicar mi querido amigo y también colega y compañero, el doctor Luis Eduardo Parra Gallegos, a quien saludo con mucho gusto y le doy la más cordial bienvenida a este que también es su programa para que nos platique todo de la hipertensión. Mi querido mi querido
Doctor Parra, ¿cómo estás? Ya me cambiaste el nombre. Ya, la amigo. costumbre con Manuel Zamacona, que ahorita hablé de él y se me quedó en la mente. Pero ¿cómo estás, amigo? Muchísimas gracias, mi querido y estimado doctor Lavariega, amigo, colega y, como dices, compañero, maestro de esta bellísima profesión. Un gusto estar aquí contigo. Gracias por la invitación. Agradecer a Cabina por todas las atenciones al llegar al radio. Muchísimas gracias. Y pues sí, aquí estamos con toda la actitud, con toda la emoción de platicar y transmitirle a toda la gente que nos escucha, los que están conectados en este momento, los que nos verán hacia próximos días, próximas horas, para hablar un poquito de esta enfermedad que, pues como bien dice el título, es una enfermedad silenciosa, un enemigo silencioso y que pues cada día está aumentando y en ocasiones no sabemos que lo tenemos. No lo sabemos, y antes de pasar al tema de lleno, quiero aprovechar para presentarles al doctor Luis Eduardo Parra Gallegos, quien es médico cirujano. Él es egresado de la Escuela de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional. Es paramédico también de Protección Civil en Naucalpan, además de ser el pasado presidente de la Sociedad de Alumnos en Servicios de Emergencia Prehospitalaria, conocida como SACEMEP, en esta escuela. Además, quiero comentarles que él actualmente se encuentra laborando como subdirector médico de Grupo Home Health y también pues tiene actividades que ya, si el tiempo nos lo permite, lo vamos a platicar muy hacia el final del programa respecto a una preparación que está haciendo hoy en enfermedad renal, y también está por empezar una maestría en Administración de Servicios de Salud. Si algo me faltó, dígamelo, amigo, por favor. No, perfecto, gracias por todas las flores. Y bueno, pues realmente un profesional, un gran ser humano, un gran médico y sobre todo una persona que tiene toda la experiencia para poder tratar, diagnosticar y sobre todo prevenir la hipertensión arterial. Y bueno, empiezan los comentarios en las redes sociales, ya recibí aquí algunos. Y nos preguntan cuál es la definición de hipertensión arterial, porque en algunos libros dice arriba de 140/90, en otros dice arriba de 120/80, otros dicen que una cifra mucho más alta. ¿Cuál es el consenso para decirle a los pacientes de manera fácil y sencilla? Tomen su presión arterial y si tienen esto, puede ser hipertensión arterial. Súper importante lo que comentas, mi querido amigo Manuel. La realidad es que ha habido, como bien dices, ¿cuál es el consenso? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la cifra? Ha habido muchísimas, hay distintos organismos que hoy en día nos manejan 140, 130, arriba de 120, pero la realidad es que la hipertensión arterial, como bien lo dice, es un aumento en esta presión, un aumento en la resistencia de las paredes. Nosotros tenemos varias arterias en la que a través de ella pasa líquido, pasa sangre, y que debe de pasar con cierta fuerza. Esta fuerza con la que se ejerce el bombeo de la sangre por el corazón hacia todo el cuerpo es la presión arterial y debe tener una cifra, como bien dices. Tenemos distintas organizaciones, como mencionábamos. Tenemos la Asociación Americana del Corazón, tenemos la JNC, tenemos la propia guía de práctica clínica aquí en la Ciudad de México, en México, por parte de la Secretaría de Salud, pero todas han definido y todas han quedado que lo óptimo es tener menor a 120/80. Dependiendo de cada uno de los organismos, nos dirá si ya estamos en hipertensión grado 1, hipertensión grado 2. Pero lo que sí nos dicen y hacen mucho hincapié es que si tenemos más allá de 120, debemos de acudir con un médico, con nuestro médico de cabecera, con un especialista quizá, para hacer unas mediciones y llevar estudios y examinaciones complementarias para hacer este diagnóstico. Y esto es bien importante y tómenlo en cuenta, porque finalmente yo siempre le digo a los pacientes en la consulta, el doctor Parra es el experto hoy invitado, pero finalmente eso es algo que tratamos de transmitir siempre. Cuando alguien tiene 120/80, eso lo consideramos como una presión normal. Cuando ya el paciente empieza a presentar 125/85, 130/90, 135/95, esto se convierte en una bolita de nieve y hacia la larga van a estar presentando mayores cifras de presión arterial. Así que es muy importante que revisen este tema, como bien los comentó el doctor Parra, idealmente que tengan 120/80. Si no tienen esa presión arterial y está un poquito más arriba, empiecen a hacer cambios y modificaciones en su estilo de vida. Ahorita él nos va a platicar, porque eso va a poder favorecer a bajar un poco la presión arterial y sobre todo evitar que esto se convierta en lo que les comento, esta bolita de nieve, y a los 5 o a los 7 o a los 10 años con el paso del tiempo su presión va a seguir subiendo. Así que
Vamos a seguir con las preguntas. Los invito a que me sigan haciendo todas sus preguntas y nos dejen aquí todos sus comentarios. Recuerden que estamos transmitiendo también por Instagram. Acá los saludamos a los que están en Instagram Live para poder dejar también toda la información al respecto. Y bueno, están acá ya muy interesados. Le quiero mandar saludos también a la doctora Dani Díaz, que está conectada. Nos está viendo, la saludamos con mucho gusto. Parte del equipo también. Y doctor, ¿por qué la gente no va al consultorio, no va al hospital, no va a recibir atención médica y anda así caminando por la vida con la presión alta? Ese es un tema bien interesante, bien puntual que acabas de hacer. La realidad es que, bueno, en primer lugar, aquí en la Ciudad de México, en México en general, no hemos hecho algo que se llama al 100% medicina preventiva, sino hacemos medicina curativa y porque vamos al doctor hasta que ya nos sentimos mal, hasta que ya tenemos una complicación y hasta ese momento es cuando vamos. ¿Por qué andan por la vida caminando sin saber a lo mejor que tienen hipertensión arterial? La realidad es que aquí en México tenemos algo que se llama Encuesta Nacional de Salud, la ENSANUD, y que en el año 2020 nos dijo que aproximadamente el 49.7% de la población, casi el 50%, o sea, casi el 50%, 5 de cada 10. 5 de cada 10 tiene hipertensión arterial. Pero más de la mitad de esa mitad de población, es decir, casi un cuarto de la población, la tiene sin saber. Wow. Es súper importante porque si vemos de manera general que tenemos 120 millones de habitantes aproximadamente, pues cerca de 30 millones de personas no saben que tienen hipertensión arterial y andan por la vida sin ello, con el riesgo de tener complicaciones porque seguramente no se atienden. ¿Cuáles son esos síntomas de hipertensión arterial? En caso de que se presentaran, porque hay muchos que no tienen ningún síntoma y se enteran que son hipertensos cuando tienen un infarto cerebral. Súper importante también, la hipertensión arterial por eso se llama enemigo silencioso o enfermedad silenciosa, porque muchas veces no tiene síntomas. Como bien dices, ya cuando los presentan ya es porque tienen alguna complicación o sus cifras ya están muy elevadas. Pues hay personas que no tienen tantas complicaciones, no presentan ningún dato de alarma, pero sí tienen esta cifra. ¿Y cuáles pueden ser? Pues bueno, podemos tener dolor de cabeza, en algunas ocasiones puede tener cansancio, fatiga, mareos, náuseas, vómitos y algo bien característico y que todos los médicos le preguntarán cuando vaya a la consulta, si escucha zumbiditos o ve lucecitas o puntitos negros hacia donde él vea. Esto es algo bien característico y que debemos de tomar en cuenta para todos los que nos están escuchando, porque muchas veces lo tienen y piensan que es porque o están muy estresados o porque hicieron ejercicio, hicieron alguna actividad física y no lo toman en cuenta y la realidad es que es una alarma, una señal de que está teniendo cifras de presión arterial elevada. Y esas cifras de presión arterial alta son las que finalmente complican a los pacientes. Doctor Parra, quiero que me ayudes a explicarle a todos los que nos están viendo y nos están escuchando por qué afecta la hipertensión arterial a largo plazo y por qué afecta la hipertensión arterial a corto plazo. ¿Por qué a un paciente se le sube la presión y tiene que ir a urgencias? Pero ¿por qué un paciente con la presión persistentemente alta va a tener complicaciones con el paso de los años? Esto es una pregunta muy bonita, muy interesante, muy padre, porque creemos que tener hipertensión arterial es signo de ya, me voy al hospital y me va a dar un infarto y la realidad es que pues no nada más es el infarto, ¿no? Como bien dices, hay complicaciones a largo plazo, como son una enfermedad renal crónica, como pueden ser complicaciones a nivel ocular, como pueden ser complicaciones a nivel del propio corazón, pueden ser complicaciones a nivel pulmonar, complicaciones a nivel de la circulación. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos ciertos mecanismos que nos ayudan a regular estas cifras de tensión. Cuando la tensión es persistentemente elevada, estos mecanismos dejan de funcionar porque tienen una capacidad máxima estos mecanismos y ya no pueden funcionar para regular esta presión. Al dejar de funcionar este mecanismo, pues empieza a haber daños, ¿no? Empieza a generar daños desde las arterias más pequeñas hasta las arterias más grandes. De las arterias más pequeñas, pues empieza a haber complicaciones de circulación, empieza a haber retención de líquidos, el riñón empieza a fallar, que es uno de los principales órganos que contiene este mecanismo para regular la presión. El corazón, por esa falta, ese problema en el que hay una disminución del riego sanguíneo, también empieza a tener complicaciones. Podemos empezar a tener complicaciones como insuficiencia cardíaca,
podemos tener complicaciones tanto del lado izquierdo como del lado derecho del corazón, y eso a largo plazo nos puede dar problemas como retención de líquidos, que las piernas se nos hinchen, que no podamos caminar, que aparezcan ulceritas por la propia insuficiencia arterial que ya está dada por la insuficiencia cardíaca, consecuencia de la hipertensión. Entonces, si nos damos cuenta, pues la propia hipertensión arterial genera muchísimas otras complicaciones a largo plazo y que pues disminuyen la calidad de vida del paciente. Y dicho esto, entonces consideremos cómo la hipertensión arterial, y eso es algo que seguramente ahorita el doctor Parra va a platicar, pero los pacientes que llegan a los servicios de diálisis y de hemodiálisis, estas clínicas especializadas, de este número de pacientes que llegan, prácticamente un buen porcentaje, la consecuencia de la hipertensión arterial maltratada es la enfermedad renal y la insuficiencia renal. Muchos de los pacientes que tienen problemas de ceguera están asociados a descontrol de la hipertensión arterial. Entonces, fíjense el impacto tan importante que esta enfermedad y su descontrol pueden llegar a tener. Un paciente bien tratado, bien controlado, difícilmente va a generar complicaciones crónicas y evidentemente pues también va a disminuir el riesgo de manera importante de presentar complicaciones agudas. Todos estos pacientes que ustedes ven caminando en la calle y que tienen la mitad del cuerpo paralizada y que no mueven un brazo y una pierna, seguramente tuvieron un evento vascular cerebral o un infarto cerebral, y lo que tienen es la consecuencia del infarto cerebral por la hipertensión arterial maltratada. Y no es una hipertensión de días de no tratamiento, sino es una hipertensión de meses, de años tal vez de descontrol. Entonces vean el impacto que tiene la hipertensión arterial. Por eso es importantísimo que se acerquen a un profesional de la salud. Por eso es importantísimo que vayan con un médico que esté certificado, que esté calificado, que tenga toda la experiencia y sobre todo que tenga todas las herramientas. Prácticamente vamos a llegar ya a la mitad del programa, se pasa muy muy rápido el tiempo. Y quiero, doctor Parra, que nos ayudes a compartir tus redes sociales, tu teléfono, en donde te pueden encontrar, que nos platiques un poquito de ti para que la gente te conozca y que te busquen para pedirte tus consultas para que tú los controles de la presión arterial. Claro que sí, pues en redes sociales me pueden encontrar como @LuisEDParra, tanto en Instagram, TikTok, Facebook. Ahí podrán ver y podrán observar algunos datos que he compartido y que comparto regularmente sobre el manejo tanto de la hipertensión arterial como de algunas otras enfermedades crónicas que son también suma importancia y que si van en conjunto con la hipertensión pues nos generan muchísimos riesgos o daños a largo plazo. En mi teléfono me pueden encontrar en el 5626-386700, ahí con gusto les podremos atender. Y actualmente, pues bueno, como bien decías, estoy en la subdirección médica del Grupo Home Health. Sin embargo, también estamos en la atención médica, en la atención integral, en la atención de primer contacto, y que es algo súper importante, porque siempre le digo a mis pacientes, no es nada más la atención de la enfermedad, sino es la atención de el señor Juan que tiene o que siente tal cosa, ¿no? Porque si nos enfocamos solamente en la enfermedad, perdemos de vista al paciente como centro de atención y pues definitivamente vamos a dar un tratamiento que no es el adecuado. En el caso de la hipertensión arterial, como bien decías, pues sí, ¿qué pasa cuando no la atendemos a largo plazo? Cuando no sabemos que la tenemos y seguimos así, pues bueno, nuestras paredes se engrosan y ese engrosamiento disminuye el flujo. Y entonces al no tener flujo, llega un momento en el que se puede tapar, se puede taponear ahí una de estas arterias y genera el evento vascular que bien mencionabas, o el infarto cerebral, o el derrame cerebral, que más bien el derrame cerebral, pues bueno, es una ruptura de estas arterias y se riega la sangre por todo el cerebro y genera daños a largo plazo el propio evento vascular cerebral. ¿Cómo lo prevenimos? Eso es lo importante, ¿no? Porque estamos hablando de las complicaciones y de lo que puede pasar y lo que después hay que hacer o cómo termina el paciente. Pero aquí lo importante es hablar de la prevención. Como bien decíamos al inicio, pues los pacientes no estamos tan educados a hacer medicina preventiva y solo vamos cuando ya nos sentimos mal. Importante hacer, como le digo a todos mis pacientes, sean con hipertensión arterial o no, es hacernos por lo menos 2 mediciones al año de la presión arterial, como nos los marca la guía. Si es que no tiene el diagnóstico de hipertensión arterial y ningún síntoma, por lo menos hacernos 2 mediciones al año. Y en aquellos pacientes que tienen hipertensión arterial, pues bueno, educarlos en su cuidado propio, que aprendan a cuidarse, que aprendan a comer, que aprendan signos y síntomas, que aprendan qué tienen que hacer cuando tienen
ciertas manifestaciones. Y sobre todo para que involucren a su familia y que su familia también sea una parte fundamental para el tratamiento, el apego al tratamiento y el beneficio de este al recibirlo. ¿Qué considerarías tú o qué le podrías decir a todos los que nos están viendo y nos están escuchando que podrían hacer si hoy no saben que son hipertensos? Okay. Vamos a decirlo de una manera más sencilla. ¿Qué puedo hacer yo para poder identificar si soy hipertenso y tal vez identificar si mi papá, si mi mamá, si mi tío, si mi abuelita, si mi abuelito, mi hermano o quien sea es hipertenso y no lo sabe? En primer lugar, bueno, las guías nos dicen, tiene historial, tiene antecedentes de familiares con hipertensión, ahí tenemos un factor de riesgo, por lo que podríamos pensar que pudiéramos tenerlo a largo plazo, ¿no? En segundo lugar, las mediciones que ya habíamos hablado, y en el momento en el que salga una cifra de tensión arterial elevada, acudir con nuestro médico, y el médico seguramente nos va a hablar de algo bien importante, que es el automonitoreo y el monitoreo automático, que yo siempre les hago énfasis que es diferente, el automonitoreo y el monitoreo automático de la presión arterial, que el automonitoreo es por mí mismo, yo paciente, tú paciente vas a monitorearte en casa, y el monitoreo automático ya es con un dispositivo. ¿Cómo sugerirle a los pacientes que tomen su presión arterial en casa? Porque tenemos hoy muchos dispositivos, estos dispositivos que son de muñeca, incluso los relojes hoy que traemos inteligentes pueden llegar a medir la presión, o hay otros dispositivos que van acá en el antebrazo, de preferencia en el brazo izquierdo más bien. ¿Qué le sugieres a las personas para que automonitoreen su presión arterial en casa? Esto es muy importante, qué bueno que recalcas sobre los dispositivos que utilizamos, porque hoy en día la tecnología nos ha rebasado, nos ha alcanzado en muchísimos aspectos, hoy en día en la salud, que es padre, es bueno que la utilicemos. Sin embargo, hay que saber que algunos pues no son tan certeros en la medición de la presión arterial porque tienen cierto rango de error. Este tipo de relojes inteligentes que hoy tenemos, que van en la pulsera y que nos dice que en cierto tiempo nos va a arrojar la presión arterial, definitivamente no nos arrojan una cifra adecuada, por lo tanto no son confiables, no es bueno que nos fiemos de esas mediciones. Existen baumanómetros que son de muñeca, o baumanómetros de reloj, que también les conocen. También es importante mencionar que esos también tienen cierto rango de error y que nos pueden arrojar desde 10, 15 hasta 20 milímetros de mercurio, que es la medición de diferencia. O sea, por ejemplo, un paciente si tiene a lo mejor 120 con este baumanómetro de reloj, a lo mejor nos puede arrojar 140, 90 de presión arterial, y ahí ya el paciente se alarmará y bueno, verá que tiene una presión arterial alta cuando en realidad no es así. Súper importantes. Los más recomendables siempre serán entonces sí los dispositivos electrónicos o digitales, pero que vayan hacia el brazo, que vayan en esta parte del brazo, que tengan su brazalete, y ya sea automáticos o que tengamos el baumanómetro tradicional, son sumamente fiables, certeros y que nos van a poder arrojar una tensión arterial cierta y que nos va a guiar para pensar si el paciente tiene hipertensión arterial o no. Dicho esto, entonces, ¿qué condiciones o qué sugerencias le das a todas las personas que nos ven y nos escuchan para poder tomar su presión arterial? ¿Se la pueden tomar luego? ¿Cómo es el procedimiento? Importante, hay una regla, una técnica, según las guías hay una norma oficial mexicana que nos ha enseñado a cómo debe de tomarse la presión, tanto yo como profesional de la salud, tanto yo como paciente, que yo me la voy a tomar solito. Siempre nos dice que debemos de tener por lo menos 20 minutos de reposo. Algunas guías nos mencionan 15 minutos de reposo. Importante no hacerla después, no tomarla obviamente después de hacer una actividad física, porque obviamente la actividad física la va a elevar. Entonces, para tener una cifra certera, tenemos que tomarla por lo menos con 15 o 20 minutos de reposo. En una zona que esté tranquila, que yo me mantenga tranquilo, sentado sobre una silla y que la espalda esté correctamente recargada sobre el respaldo de la silla y que esté en una posición recta. No que esté encorvado, no que esté agachado, no que esté acostado. Lo ideal es que esté sentado con mi espalda bien recargada sobre el respaldo. En el brazo izquierdo, va el brazalete en el brazo izquierdo. Y la norma nos dice que debe de ir con una altura más o menos elevada a la altura del corazón. Sin embargo, todas las mesas hoy en día creo que alcanzan un poco esa altura, por lo que podrán estar en esa zona recargada de esta manera, en el que el codo esté completamente relajado, que no esté estirado, que no esté ejerciendo alguna tensión sobre el brazo, y de esa manera podemos iniciar a tomar
la presión arterial. También importante que obviamente sea de preferencia después de comer, no reciente, que dejemos pasar un tiempo después de comer, de ingerir ciertos alimentos que pudieran elevar la presión, como las salsas, las grasas, refrescos o café o tés que también contienen cafeína. Súper importante que inmediatamente después de tomar este tipo de alimentos no tomemos la presión porque nos va a arrojar una cifra elevada. Y que no vean las novelas, ni las noticias, ni que escuchen heavy metal, o sea, que estén tranquilos completamente. Porque también estas noticias de repente pueden llegar a alterar al paciente, o si leen en libros que tengan como de acción o de drama o cosas así, pueden llegar a alterarlos, ni tampoco la música así que esté como muy intensa y que los mueva en un estado diferente de ánimo, eso también puede llegar a alterar la presión. Así que tomen en cuenta estas recomendaciones que el doctor Parra les ha comentado. Créanme que si algo hace el doctor Parra es hacer diagnóstico de pacientes con hipertensión arterial, porque nos llegan al consultorio muchos pacientes y los vemos todos los días, y llegan y nos dicen: doctor, yo tengo hipertensión arterial, estoy tratado con X o con Y medicamento, pero no me logran controlar. No logro controlarme, mi presión sigue alta y no logro tomar el tratamiento correcto y por lo tanto, pues todavía me duele de repente la cabeza o tengo tapados los oídos, qué sé yo. Nos dicen un montón de cosas, ¿no? ¿Qué hacemos en esos casos, doc? Con estos pacientes, ¿qué les sugieres? Tú, como profesional de la salud, como médico experto en este tema, ¿qué haces con los pacientes con hipertensión arterial? Es importante, es complicado a la vez también, porque a veces pues dicen, no, es que entonces el otro médico, el otro profesional de la salud no supo. Y la verdad es que no sepa, sino simplemente a lo mejor necesitamos hacer un diagnóstico más adecuado, más certero. Y sobre todo un estudio del comportamiento de las cifras de tensión arterial. Un estudio más personalizado, ¿no? Más personalizado. Recordemos que la medicina debe de ser individualizada. Lo que decía al inicio, debe de ser el tratamiento para el señor Juan, no el tratamiento para hipertensión, porque cada hipertensión en cada persona es diferente. Entonces, tenemos hoy en día dispositivos, estudios muy sofisticados en cuestión de tecnología, en cuestión de resultados. Innovadores, que se llama en este caso MAPA, que es el monitoreo automático del que yo hablaba. Este MAPA siempre se los recomiendo a este tipo de pacientes que comentas, que llegan y te dicen que tienen hipertensión, pero que siguen descontrolada porque en su casa, como les enseñaron a hacer el automonitoreo, ha tenido cifras de 140, 150 y que se sigue sintiendo mal porque sigue teniendo dolor de cabeza, se sigue sintiendo fatigado, se sigue sintiendo cansado, sigue sintiendo que no está al 100%. Entonces ahí es donde le recomendamos hacerte este estudio. MAPA quiere decir monitoreo ambulatorio o monitoreo automatizado de la presión arterial. ¿Y este dispositivo cómo se coloca? ¿Cuánto tiempo es la medición? ¿Qué ves en este reporte? Cuéntanos un poquito de ello, doc. Este dispositivo, como bien dices, es un monitoreo ambulatorio, un monitoreo automatizado, en el que se le coloca un brazalete en el brazo al paciente, un brazalete como el que seguramente conocerán al el que usan, el estándar. Un baumanómetro cualquiera, es igualito, que tiene una manguera que se conecta a un dispositivo como del tamaño de un celular, y que se trae cargando en una bolsita. ¿Por qué se trae cargando? Porque se tiene que ir a casa el paciente con este dispositivo durante 24 horas preferiblemente. Se lo lleva a su casa. Se lo lleva a su casa y duerme con él, desayuna con él, come con él, lee con él, hace sus actividades con él. Lo único que no hace es bañarse, desgraciadamente es el punto débil, porque el dispositivo al ser electrónico se puede averiar. Y no se puede bañar porque no se puede retirar, porque en cualquier momento puede hacer una toma a este dispositivo. Y pues si ya no la hace, pues vamos a perder un poco el hilo la secuencia de tomas, sí, claro. El objetivo de nuestro estudio. Este dispositivo, desde el momento en que se lo lleva el paciente conectado, empieza a inflar. Una vez que se le conecta al paciente, se le coloca al paciente, a los 5 o 10 minutos empieza a inflar. Y a partir de ahí, en ciertos intervalos de tiempo, 20 o 30 minutos, va a estar inflando el brazalete. O sea, se programa automáticamente y este dispositivo infla solito. Así es, el paciente no tiene que inflarlo, el paciente no tiene que pedirle a nadie que se lo coloque, el paciente no tiene que pedirle a nadie que le tome la presión, porque ya está colocado, ya está programado para que cada 30, 20 minutos esté inflando y esté tomando una cifra de tensión arterial de ese paciente. Ok, y se lo lleva un día completito. Uh-huh. Regresa al día siguiente sin bañarse al consultorio. Aquí estoy, doctor. ¿Qué sigue?
Una vez que retiramos ese mapa, nosotros retiramos el dispositivo, lo colocamos a la computadora o a nuestro dispositivo móvil. Casi siempre es a la computadora, porque el programa es muy pesado, ahí se tiene que ver. Tiene un programa de análisis. Es correcto, es un programa de análisis. Mentira que se pueda ver a lo mejor en el celular. No, porque hay que descargar los datos que registró el mapa, el dispositivo, hay que descargarlos a esta computadora y nos va a arrojar una gráfica. Una gráfica que a nosotros nos va a abrir y nos va a cambiar el panorama completamente, porque esta gráfica pues tiene ciertas topes o ciertas barreras, tiene límites que indican una presión arterial o los valores de presión arterial óptimos, es decir, indican, como bien decíamos, tener menor a 120/80. Hasta ahí tenemos marcados los límites. Cuando estas cifras superan este valor de 120/80, pues bueno, la gráfica se verá en rojo, tendrá ahí como una forma puntiaguda o picuda, en donde pues podremos ver hasta cuánto se está elevando y súper importante, a qué hora, si es en la mañana, si es en la tarde, si es en la noche. Ahí podremos, junto con una bitácora que él registra, podremos ver si es después de una actividad física, si tuvo alguna situación emocional, alguna situación física que haya ayudado a que esta presión arterial se elevara. Y esta gráfica nos va a ayudar para estudiar ahora sí o ver el comportamiento del que hablábamos, ver qué tan alta tiene la cifra, qué tantas variaciones tiene, para en su caso poder hacer el cambio del tratamiento. O sea, en este dispositivo tú tienes la posibilidad como médico de hacer un análisis preciso de la presión arterial, de la dinámica de la presión arterial. Obtienes mediciones mínimas, obtienes mediciones máximas, obtienes mediciones promedio. Sabes a qué hora se elevó más, sabes a qué hora bajó más, sabes cómo se encuentra un gráfico de tendencias de la presión arterial y sobre eso ahí tú decides el tratamiento. Es correcto, sí. Yo ahí puedo ver cuál fue la presión máxima del paciente, es decir, a qué hora, si su presión máxima fue de 170/80, puedo saber a qué hora fue, junto con cuánto de frecuencia cardíaca, puedo saber cuándo la tuvo bien y de ahí, como dices, definir el nuevo tratamiento o a lo mejor nada más que un nuevo tratamiento, más que cambiarle el fármaco, solamente aumentar la dosis del fármaco. Personalizas el tratamiento. Es correcto, lo personalizas y le das el tratamiento para el señor Juan, para el señor Pedro, no das el tratamiento para hipertensión. Y de esta manera disminuyes complicaciones o riesgos. Sí, porque de esta manera disminuimos la situación de que se engrosen las arterias y que a largo plazo pueda tener un coágulo y que después ese coágulo se vaya a las pequeñas arterias, a las más pequeñas del cerebro y entonces tengamos el evento vascular cerebral. Pues de esta manera también podemos evitar que estos coágulos en lugar del cerebro se vayan hacia el corazón y evitemos un infarto agudo de miocardio o un infarto del corazón y que el paciente llegue a tener un desenlace fatal. Pero sobre todo prevenimos las complicaciones a largo plazo, ¿no? Prevenimos insuficiencia cardíaca, prevenimos insuficiencia arterial, prevenimos muchísimas otras complicaciones, prevenimos la enfermedad renal crónica, que es un gran problema y que la mayoría de los pacientes hoy en día están presentando precisamente por un mal manejo, un mal diagnóstico o un diagnóstico tardado de la hipertensión arterial. Ok, perfecto. Y creo y entiendo, tú eres el experto, cuéntanos un poquito respecto al control integral del paciente hipertenso, porque entiendo que no es nada más hacerle el estudio y dejarle un antihipertensivo. Hay que revisar niveles de grasas en sangre, hay que hacer un electrocardiograma, hay que hacer una placa de rayos X de tórax. ¿Qué más integra el diagnóstico y el estudio, el protocolo de estudio del paciente hipertenso? Claro, atención integral súper importante. Como bien decías, no es nada más el ponerle el dispositivo incluso y hacer el diagnóstico y tomes este tableta, este medicamento y listo. Algo bien importante que nos señalaba esta encuesta nacional de salud del 2020 es que de todos los pacientes que tienen hipertensión, el 79.3 tiene un control farmacológico, un tratamiento farmacológico. O sea, 8 de cada 10 tienen tratamiento. Su medicamento. Toman medicamento. Pero de esos 8 cada 10, solamente el 20% tiene un control adecuado. ¿Por qué? Porque está sumado, porque está sumado a ciertas actitudes o ciertas normas, conductas del médico y del paciente, como ver que sus niveles en grasa efectivamente estén bajos. Porque si nosotros tenemos un tratamiento farmacológico para hipertensión, pero tenemos las grasas elevadas, pues difícilmente vamos a lograr controlar esa presión. Ver que el corazón esté funcionando adecuadamente, por eso es tan importante que le hagamos al paciente un estudio de electrocardiograma para ver que las conducciones estén bien, que no haya una condición, aparte de la fuerza en las arterias, del engrosamiento de las arterias, que no haya una condición propia del corazón, un crecimiento de las paredes de este corazón,
que disminuyan el bombeo de la sangre hacia todo el cuerpo y que pues que sumado a la hipertensión presente mayores complicaciones. Súper importante también ayudarle y comentarle al paciente, educarlo en esta parte del cuidado, que pues si tiene sobrepeso tiene que disminuirlo, que si tiene obesidad también tenemos que disminuirlo, que si tenemos malos hábitos alimenticios también tendremos que disminuirlos, disminuir en los alimentos las grasas, los fritos, los capeados. Si nos encanta el refresco y que diario me tomo mi refresco de cola, pues bueno, disminuir a lo mejor su contenido, o de plano evitarlo o suspenderlo. Que si consumimos mucha sal, pues bueno, tendremos que disminuir la sal. Entonces, parte de esta atención integral sí, son estudios complementarios, ver que las grasas estén bien, incluso funciones de la tiroides, porque también por ahí se puede complicar un poquito, puede ser difícil controlar esta presión también, ¿no? Cambios en la alimentación, cambios de manera general en tu hábito diario, en tu vida diaria. Hay por ahí varios estudios que dicen que un paciente que disminuye 10% de su peso corporal puede llegar a tener reducciones de hasta 10 milímetros de mercurio en su presión arterial. ¿Qué hay de cierto en esto, Doc? Es súper cierto y súper importante, porque cada que disminuimos las grasas, cada que disminuimos el peso, al disminuir el peso obviamente disminuimos las grasas en el cuerpo y obviamente disminuimos la resistencia o la fuerza con la que bombea el corazón la sangre a través de estas arterias. Y esta disminución de la que hablas, también ese mismo estudio y en otros tantos se comprobó que esta disminución de los 10, por cada que disminuyas de peso, disminuyes 10 milímetros de mercurio de la presión, demuestra que esta disminución, por cada 5 milímetros de mercurio que disminuyes en tu presión, reduces en un 14% la mortalidad en los pacientes. Es decir, si tú tenías un riesgo tanto por ciento de fallecer por causas o por consecuencia de la hipertensión arterial, si la disminuyes 5 milímetros de mercurio, pues bueno, vas a disminuir en 14% la probabilidad de morir por una complicación de la hipertensión arterial. Contrario a esto, que si elevas 10 milímetros de mercurio, pues bueno, aumentas al doble la probabilidad de fallecer por causas o consecuencias de la hipertensión arterial. Oye, Doc, y estamos, me quisiera estar aquí platicando, quisiera quedarme contigo platicando mucho más tiempo, son las 5:47 de la tarde, se nos está casi terminando el programa, pero me están escribiendo varias personas aquí en redes sociales y también agradezco esto, les saludo también a Adriana Pedro, que está muy, muy atenta de la transmisión, y nos preguntan cuánta sal, la pregunta del millón, ¿cuánta sal puede comer un paciente hipertenso? ¿Cuánta sal? Lo ideal la Organización Mundial de la Salud nos recomienda 2 gramos al día. 2 gramos. 2 gramos son 4 sobrecitos. Cuando ustedes van a la taquería o van a un lugar, a un restaurante y piden sal y les llevan sobrecitos, son 4 sobrecitos. Cada sobrecito de esos trae 0.5 gramos, o sea, medio gramo. Y súper importante mencionarle que son los 2 gramos al día. Es decir, con estos 2 gramos, las personas deberán de cocinar en el desayuno, en la comida, en la cena, si tienen alguna colación que se me antojó tantita fruta, jícama, pepino con limón y sal. Bueno, dentro de esos 2 gramos tendremos que repartirlo en estas colaciones. Porque hay personas que dicen, bueno, son 2 gramos, así, 2 gramos en cada... No, 2 gramos en cada comida, no, 2 gramos en todo el día. Más el sodio oculto que comen en los alimentos procesados, sobre todo en las tienditas de la esquina, que hay muchas, y que tienen letras, una O, una X, otra X y otra O, que ahí pueden encontrar todo lo que no deberíamos de comer regularmente, ahí lo encuentran. Grasas saturadas y exceso de carbohidratos y exceso de sodio. Entonces, ojo con estos alimentos, porque muchas veces decimos, no, pues es que yo me preparo en mi casa mi comida sin sal. Sí, pero te desayunas un pastelito de estos que venden ahí y pues tienen alto contenido en sodio. Doc, y algo que es también importantísimo, hay muchas preguntas, pero estoy tratando aquí de seleccionar, no creas que no te estoy haciendo caso, estoy tratando de seleccionar las preguntas más interesantes y que pudieran servir a todo el auditorio. Y dicen, ¿por qué yo estoy tomando 3 medicamentos para controlar mi presión arterial? Ok, cada medicamento actúa a diferente nivel, ¿de acuerdo? Hablábamos de estos mecanismos regulatorios de la presión arterial en el organismo. Y cada uno de esos medicamentos actúa a diferente nivel, a cada uno de los mecanismos regulatorios. Hay ocasiones en los que la hipertensión arterial se da porque fallan 1 o 2 de estos mecanismos. Entonces, por eso es necesario 2, 3, hay
hay casos en los que presenta una hipertensión arterial resistente, es decir, que a un solo fármaco o tratando de echar mano de uno de estos solos mecanismos de regulación no está funcionando, entonces tendremos que activar 2 o hasta 3 mecanismos de regulación. Por eso es tan importante tener estos 3 medicamentos. Sumado a que también hay medicamentos que nos ayudan a disminuir la cantidad de líquidos en el organismo y que de esta manera también disminuiremos la presión arterial en los pacientes. Y regularmente estos medicamentos los componen combinaciones, que incluso pueden tener diuréticos, que es justo la última pregunta que te voy a hacer el día de hoy para poder estar en tiempo. ¿Por qué mi papá está tomando un diurético como antihipertensivo? Súper importante, sí, porque hay veces que nada más mandamos, hidroclorotiazida, algún medicamento de este tipo que solamente nos ayuda a eliminar agua, porque precisamente la retención de líquidos, el tener alto volumen de líquidos en el cuerpo, pues también nos eleva la presión arterial, y porque es uno de los mecanismos que nos ayuda a regular esta presión, el disminuir líquidos a través del riñón. Por eso es tan importante cuidar este riñoncito para que no tengamos complicaciones a largo plazo. Entonces, tomando un diurético que nos va a ayudar a eliminar líquidos, nos va a ayudar a controlar los niveles o las cifras de presión arterial en muchos de los pacientes. Habitualmente puede ser desde la primera elección para el manejo de la hipertensión arterial hasta como segundo, tercero o concomitante, es decir, junto con otro medicamento, como bien dices, que habitualmente ya vienen en combinación. Y le bajas también la carga al corazón, ¿no? Claro. O sea, le bajas la carga de líquido al corazón y eso favorece a que pues, se disminuya la posibilidad de complicaciones crónicas, ¿no? Así es, el corazón, bueno, súper importante disminuir un poco, ayudarlo a que disminuya un poco su trabajo, su carga de trabajo, y que no esté bombeando tanto líquido, y bueno, de esta manera disminuyamos las cifras. Perfecto, Doc. Pues vamos a llegar ya prácticamente a la parte final del programa. Yo quiero agradecerte el que siempre estés tan dispuesto, el que seas un gran profesional, el que seas un gran médico, pero sobre todo que seas un gran ser humano, y muchos de los comentarios de los pacientes que siempre hemos tenido, que tú atiendes en el consultorio y también que los atiendes en su casa, es gracias por haberme mandado al doctor Parra, gracias por haber puesto al doctor Parra en nuestro camino, porque de verdad se sienten muy cómodos contigo, y eso quiero sobre todo decirlo aquí con todas las personas que están viéndonos. Tienes un gran corazón, tienes una gran vocación y eres una gran persona y eres un gran médico. Muchísimas gracias, amigo. Pues sí, la realidad es que yo creo que el mejor regalo y la mejor satisfacción es cuando el médico recibe este tipo de agradecimientos, pero sobre todo el mayor de los regalos es ver que el paciente sí sale adelante, ver que el paciente, disminuimos el riesgo de sufrir alguna complicación a mediato o a largo plazo, y 2, en aquellos pacientes que hemos tenido la oportunidad de tomarlos en una etapa en la que la enfermedad no les está yendo bien, están teniendo muchísimas complicaciones, anímicamente el paciente está bajo, físicamente el paciente está mal, tomarlos en esos momentos y darle el tratamiento adecuado, hacerle desde la exploración adecuada, hacerle los estudios adecuados, hacerle el diagnóstico adecuado y las modificaciones adecuadas, y ver que el paciente sale hacia adelante, pues bueno, creo que esa es la mayor de las satisfacciones que uno como médico puede tener el día de hoy. Claro que sí. Y bueno, pues como es costumbre aquí en la radiografía, te vamos a entregar una constancia, no la tenemos aquí en la mesa, pero te vamos a entregar una constancia por tu participación, en forma de agradecimiento y también en forma de reconocimiento por la gran labor que haces, y sobre todo pues por cambiar la vida de las personas, y sobre todo también por mejorarlas y hacer que se sientan mejor. Muchísimas gracias, mi querido amigo y colega doctor Lavariega, un gusto. Esto lo hacemos con gusto, con amor, y pues bueno, recordarle a todos los pacientes que no estamos exentos, que esta enfermedad, esta condición, no es una enfermedad que respete razas, que discrimine por alguna situación, que sea diferente entre hombres y mujeres. La realidad es que esta enfermedad ataca a cualquiera. Hoy en día tenemos jóvenes incluso, 18, 19 años con diagnóstico de hipertensión, y que bueno, podemos disminuir estas complicaciones si se tomaran 1 o 2 veces al año por lo menos la presión arterial en aquellos que no tienen el diagnóstico, y en aquellos que ya tienen el diagnóstico, pues bueno, que conozcan, sepan y se familiaricen con el automonitoreo, que cambien sus estilos en la vida y que vayan a estar mucho mejor por el resto de ella. Claro, y sobre todo que se cuiden con estas medidas que pues son tan sencillas, las podemos hacer en casa, estos factores que son modificables: dejar de fumar, bajar de peso, disminuir el consumo de alcohol,
no ser sedentarios, moverse en el tiempo que están trabajando en la computadora, que tengan un periodo entre movimiento y trabajo, también que traten de hacer un poco de actividad física todos los días, bajarle al sodio y algo súper importante, vigilar su presión arterial, que es fundamental. Así que, mi querido Chas, si me ayudas por favor a pasar la cápsula para dejar esta última recomendación para cerrar el programa y también para despedir a nuestro invitado, el doctor Luis Eduardo Parra Gallegos. Mejora tu vida con los consejos del doctor Manuel Lavariega. Muy bien, pues nos despedimos de todos ustedes con esta pequeña reflexión. Se las voy a dejar aquí para que ustedes la hagan conciencia, la interioricen, la analicen y pues vean que es muy fácil poder cuidarnos. Y dice así: si crees que estar saludable cuesta caro, espera a ver cuánto gastarás estando enfermo. Así que, doctor Parra, ¿qué opinas de eso? Súper importante y súper profunda esa reflexión, porque es verdad que cuesta muchísimo estar enfermo, cuesta muchísimo curarse, cuesta muchísimo atenderse y pues sale más barato comprar un baumanómetro, tomártela de manera regular y estar pendiente de tus cifras. Así es, así que bueno, ya lo escucharon del doctor Parra, quien es un profesional de la salud. Rápidamente, para cerrar, dame nuevamente tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? Claro que sí, Instagram, TikTok, Facebook, @LuisEDParra. Así me pueden encontrar en las redes sociales. Mi teléfono es 5626-386700. Estamos ubicados en la Colonia Roma. Ahí con gusto podemos atenderlos, podemos llevarlos de la mano, hacerles una atención integral, humana sobre todo, para que estén bien y que su vida tenga calidad de ella. Perfecto, muy bien, pues ya lo escucharon, son las 5 de la tarde con 56 minutos, cerramos esta su radiografía y antes de despedirme quiero felicitar a todos los locutores. Hoy es el Día Internacional del Locutor. Felicidades a todos mis colegas de aquí de Caldero Radio. Algunos de nosotros lo hacemos por hobby, otros sí son muy profesionales, y también pues a los locutores profesionales con quien tengo el honor de coincidir micrófonos y de compartirlos, como mi querido tocayo Manuel Zamacona, también mi querida amiga Rocío Córdoba, y pues no quiero omitir a ninguno de ellos, mi querido Pepe Arévalo, mi querido amigo El Tiburón al Aire, que es parte de este grupo. En fin, no quiero omitir a nadie. Si a alguien no lo mencioné, discúlpenme, pero créanme que todos ustedes los llevo en mi pensamiento y les envío un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Los invito a que nos sintonicen, nos escuchen, nos vean la próxima semana, miércoles a las 5 de la tarde. Va a estar aquí con nosotros el doctor Fernando Arcaute y vamos a platicar de la cirugía nasal. Cuándo se hace, por qué, si solo es estética, si es funcional. Él nos va a platicar de todos estos temas, lo vamos a discutir para que nos vayan dejando todas sus dudas, todas sus preguntas, todos sus comentarios y sobre todo pues que estén pendientes de nuestras redes sociales para que vean toda la información que tenemos preparada para ustedes. Soy el doctor Manuel Lavariega Saráchaga, les deseo que tengan una excelente tarde de miércoles, felices fiestas patrias para todos, que viva México y nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Adiós, amigos de... Por hoy termina la radiografía. El doctor Lavariega te espera el próximo miércoles en punto de las 5 de la tarde